En esta ocasión vamos a resolver un problema de reacciones químicas. En el problema te dan un enunciado muy breve. Dice que quemas 15 gramos de carbón y te preguntan qué volumen de CO2, de dióxido de carbono, obtienes en condiciones normales. Claro, un enunciado tan breve te obliga a suponer cosas. Entonces, vamos a ver ahora qué cosas tienes que suponer, pero vamos a empezar, como siempre para este tipo de problemas, por escribir la reacción química que tiene lugar. Fíjate que me dicen que vas a quemar 15 gramos de carbón. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo como reactivos, ¿verdad?, tengo que tener en cuenta, por un lado, el carbono que voy a quemar y por otro lado, que cuando quemas algo es químicamente añadirle oxígeno, dioxígeno, ¿vale? Y la otra cosa que tienes que escribir sería el producto. Voy a suponer que solo hay un producto, que es el dióxido de carbono, que está viendo aquí. Pero claro, esto que he escrito es la reacción química. Tienes también que asegurarte de que esta reacción química está ajustada. ¿Cómo haces eso? Pues lo haces contando átomos. Tienes solamente un átomo de carbono a la izquierda, igual que a la derecha, 2 átomos de oxígeno a la izquierda y 2 a la derecha. Por lo tanto, tu reacción está ajustada. Pero si quisieras ir un poco más allá, tendrías que escribir la ecuación química. ¿Y eso qué significa? Pues que tienes que añadir aquí el estado de agregación de cada una de las sustancias que intervienen. En este caso, por ejemplo, pues sería que el carbono es sólido y se pone de esta forma. El oxígeno, que sería un gas, y aquí el dióxido de carbono, que es un gas. Con esto tienes escrita la ecuación química. Bien, vamos a continuar ahora resolviendo el problema. Recuerda que esta es la primera parte. Aprovecho para decirte que si te gustan los vídeos del canal, por favor suscríbete, que me ayudas mucho, y además si te gusta este vídeo, pues le das al like y me haces un enorme favor. Bien, una vez que tenemos esto claro, vamos a continuar. Ahora voy a tener en cuenta la masa del reactivo, en este caso del carbono que voy a quemar. La voy a poner debajo del reactivo, que son los 15 gramos. Pero fíjate que como no me dan más datos, tengo que suponer, y eso sí es una de las suposiciones que voy a hacer, que el oxígeno está en exceso. Voy a ponerlo así. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que hay tanto oxígeno como te haga falta para hacer la reacción. Por lo tanto, todos los cálculos, en este caso el cálculo que vas a hacer, lo tienes que hacer solo sobre la masa del otro reactivo, que es el carbono. Al haber un reactivo en exceso, a ti automáticamente ese reactivo no te sirve para hacer cálculos. Bien, una vez que tengo esto claro, vamos ahora a tener en cuenta qué pasaría cuando quemo ese carbono. Fíjate que en tu reacción parece claro que lo único que se va a producir es CO2. Así que tengo que ver qué volumen de CO2 voy a obtener. Así que me lo voy a poner aquí debajo para que no se me olvide. Eso sí, ese volumen está medido en condiciones normales. Eso quiere decir que ya puedes usar una equivalencia. La equivalencia te la voy a poner aquí. La equivalencia es que en cualquier gas, esto se produce en cualquier gas, un mol de cualquier gas, ¿verdad?, que en tu caso va a ser el CO2, en condiciones normales va a equivaler a 22,4 litros. Esta equivalencia te va a hacer falta para hacer el problema. Pero además hay otro dato más que será necesario, y es saber cómo voy a transformar la masa que tienes aquí de carbono en mol de carbono. Y para eso tienes que tener claro cuánto es la masa atómica del carbono. Esa masa atómica del carbono es 12. Esto quiere decir que un mol de carbono equivale o es igual a 12 gramos de carbono. Bien, pues con estos dos datos es muy fácil ya terminar de hacer el problema. Lo vamos a hacer todo en un único paso, y para eso voy a tener que usar 2 factores de conversión. Vamos a ver cómo lo hacemos. Fíjate lo primero que voy a hacer. Voy a partir, como siempre, en este caso de la masa de carbono. Y serían que voy a tener 15 gramos de carbono. Estos 15 gramos de carbono los voy a transformar en mol. ¿Cómo? Pues como te acabo de decir ahora mismo, voy a coger y voy a decir, bueno, pues yo sé que un mol de carbono, ¿verdad?, equivale a 12 gramos de carbono. Ahora bien, voy a usar un factor de conversión más para que lo puedas ver claro.
Voy a hacer ahora la relación estequiométrica. Fíjate que como no hay nada aquí delante ni aquí delante, eso indica que están reaccionando un mol de carbono para producirse un mol de CO2. Cuando no hay ningún coeficiente delante de las especies, porque tenemos que suponer que hay un 1. Por lo tanto, un mol de carbono da o produce un mol de CO2. Ese es el factor de conversión que voy a usar ahora mismo, que es la estequiometría de la reacción. Se dice que esta reacción es una reacción de estequiometría 1-1. Así que lo voy a poner aquí. Un mol de carbono produce un mol de, en este caso, CO2. Bien, y una vez que tienes esto claro, fíjate que ya podrías ir haciendo, digamos, como cancelando cosas. Tendrías aquí 12 gramos y 15 gramos. Tienes aquí un mol de carbono y aquí abajo un mol de carbono. Lo único que te queda ya, como ves, es convertir los moles de CO2 en volumen de CO2. Y hemos dicho antes, vamos a ponerlo aquí, que un mol de CO2, en tu caso, ¿verdad?, va a equivaler a 22.4 litros, pues sí, sería también de CO2. Ya tenemos todos los factores de conversión. Si cancelas este último factor, fíjate que te va a quedar, ¿qué? Pues lo estás viendo aquí, litros de CO2, que es justamente lo que quieres calcular. Así que tu problema ya está perfectamente planteado. Lo único que te quedaría hacer es operar. Como son todos fracciones y están multiplicando, debes multiplicar los 15 que están aquí arriba, ¿verdad?, que serían 15 gramos, bueno, en este caso eran de carbono, ¿verdad?, lo vamos a quitar, que estarían aquí abajo también el carbono, para no liarnos. Pues estos 15 gramos de carbono lo tendríamos que multiplicar, este 15, por 1 y por 22.4. y a su vez dividirlo por el factor 12 que ves aquí. Así que fíjate que lo que te va a quedar al final sería, al hacer la operación, lo ponemos aquí, 28 litros de dióxido de carbono. Y este sería el resultado del problema que te plantean. Muchas gracias por la atención. Si tienes algún comentario que hacerme, estaré encantado de leerlo y de responderlo.